tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Lo agradecemos siempre y lo seguiremos agradeciendo mientras estemos en el aire con este programa que ya va a cumplir 43 años desde el día que salió al aire, la primera vez. Hay muchos temas. Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Ya se viene. Hoy vamos a hablar en este programa sobre Santa Rosa. Vamos a tratarlo desde distintos puntos a Santa Rosa de Lima. Por supuesto que hay otros cuantos temas. 30 de agosto también tenemos que recordar siempre la desaparición de Pocho Morales en San Jaime. Se cumplen ya 15 años, fue el 30 de agosto de 2011. Y recordando a Pocho Morales también tenemos que recordar a Sebastián Ortiz, que un año antes, el 6 de septiembre del 2010, también en San Jaime, desapareció en una situación similar. Y lo que decimos siempre, y nos llama la atención, ¿cómo puede ser que San Jaime de la Frontera, una ciudad tan chica, donde todos se conocen, donde todos conocían a Pocho Morales, todos conocían a Sebastián Ortiz? Nadie sepa nada sobre estas dos personas. Sebastián Ortiz era un vendedor ambulante, andaba con su bicicleta, allí vendía, alquilaba una habitación, qué sé yo, salía a vender. Y después el fin de semana tomaba un colectivo y se volvía a Paso de los Libres, de donde era. Y ese día iba a tomar el colectivo, se iba a la terminal, acá el 6 de septiembre de 2010. Iba a la terminal para tomar el colectivo. Nunca llegó a la terminal, nunca llegó a Paso de los Libres, nunca llegó. Nadie sabe nada. Raro, ¿no? Raro. Y el 30 de agosto de 2011 sucede algo similar. Pocho Morales, también conocido por todo el mundo en San Jaime de la Frontera, salía con su bicicleta a vender quiniela. Entonces iba visitando los que apostaban comúnmente. Todos lo conocían, todos lo saludaban, adiós Pocho, ¿qué tal? Bien. ¿Qué número va a salir hoy? Le jugamos, ¿no? Y un buen día se esfumó. Nadie sabe nada de Pocho Morales. Aquí hay una deuda grande, sin duda, de los encargados de investigar. Es cierto que se hicieron muchísimas cosas, incluso llegó mucha gente, se barrió la zona, pero también es cierto que no alcanzó, que eso no alcanzó, porque siguen pasando los años y nadie sabe nada de Sebastián Ortiz y de Pocho Morales. Y nosotros consideramos que no hay que olvidarse de esto, porque estimo que alguien tendría que seguir investigando. Tal vez hay alguien que sigue investigando dentro de las fuerzas o de la justicia. Porque no puede ser que en democracia sigan habiendo desaparecidos. Es inaceptable. Dolorosamente inaceptable, diría yo. Entonces, no nos olvidemos que si no nos olvidamos y seguimos planteando el tema y seguimos manteniéndolo sobre la mesa cotidiana, tal vez alguna vez sepamos qué sucedió con Sebastián Ortiz y qué sucedió con Pocho Morales en San Jaime de la Frontera, una ciudad muy chica donde todo el mundo se conoce. Lo que es bueno, es bueno socializar con todos y salir y saludarse
y cómo le anda la vida, ¿no? Por eso es inadmisible y por eso es misteriosamente inadmisible que nadie sepa nada ni de Sebastián Ortiz ni de Pocho Morales en San Jaime de la Frontera. Y un tema más antes de comenzar con las notas. Hay un reclamo muy fuerte de ACMER. ACMER, el sindicato más importante, docente más importante de la provincia, sin ninguna duda. Y en estas últimas horas conocimos un comunicado de ellos donde pide que la paritaria se mejore los sueldos, porque textualmente dicen, no alcanza para comer, vestirse y pagar alquiler. Y este tema lo venimos tocando en varios programas, ¿no?, sobre los salarios docentes, sobre los salarios en general. Si tiene que pagar un alquiler, tiene que comer, tiene que alimentar a los niños, enviarlos a la escuela, hay que curarse, y no alcanza. No alcanza. Se podrá decir, sí, pero la provincia, en el caso de los docentes, no tiene plata. Bueno, algo yo no sé, hay que hacer, no sé qué, porque si supiera, le aseguro que lo diría. Pero indudablemente, cuando se hace el presupuesto, porque allí está la clave, habría que ver cómo se destina el dinero, a qué se destina el dinero. Ahora, lógicamente, que si se prioriza esto, se deja de lado esto, porque plata para todo no hay. La frazada es corta, ¿vio? La frazada es corta. Esa es la realidad. Y ACMER dice que solo entre diciembre y julio, diciembre del año pasado y julio de este año, el salario docente perdió 16% frente a la inflación, considerando que se nos ha dado 6,50%, 6,5% por decreto, que ACMER no aceptó. Entonces, el salario pierde frente a la inflación. Y ni hablemos de recuperar lo que perdió antes, en este gobierno y en los anteriores. De manera que no sé si ACMER hará paro, no sé. De última, el paro es un día y al otro día estamos igual. Pero creo que ACMER tiene razón y creo también que el asalariado tiene razón. Si hay que pagar alquiler, comida, salud, energía eléctrica, vestirse, mandar a los chicos a la escuela, etcétera, etcétera, bueno, no alcanza. Entonces, esto de que ACMER reclaman la paritaria mejora salarial porque no alcanza para comer, vestirse y pagar alquiler, es real. Se lo puede disfrazar de mil maneras, pero es real, me parece. Bueno, vamos a un breve corte y comenzamos con la nota. Llegó el bono contribución del Club 1 de Mayo. Una casa, 60 metros cuadrados y premios mensuales. Además, el show en vivo de Abel Pintos. Primeros 5.000 números por solo 60.000 pesos. Club 1 de Mayo, 100 años.
En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Dale que 12 de septiembre, Festival Aniversario del Club Ferrocarril, sorteo del terreno, show en vivo, buen servicio de cantina. No te olvides que con tu bono entras gratis. 12 de septiembre, aniversario del Ferro. Para hablar de Santa Rosa de Lima hay un montón de cosas para decir. Libros enteros. Para nosotros es una personalidad de gran importancia, históricamente de gran importancia. Porque la tenemos como patrona, también es patrona de Villaguay, de Federal. Por supuesto, cada vez que llega la fecha, el 30 de agosto, la iglesia, la parroquia Santa Rosa, es una cantidad de gente impresionante la que se reúnen allí. Y está bien que así sea, además. Es la patrona de la ciudad. No es poco. Pero usted sabe que hace ya algunos días consultaba, como así, como al pasar, con algunos católicos, y decía, ¿por qué será Santa Rosa? Ninguno me supo contestar. Lo más que me decían es porque era buena. Y dije, bueno, qué sé yo. Hay un montón de gente buena, pero no por eso es santo. Mi mamá era buena, pero no está en los altares. Es así. Entonces, ¿por qué es Santa Rosa? Y creo que esto es necesario saberlo porque si es santa hay que emularla. Y para eso tenemos que saber qué hizo. Porque si no, ¿cómo vamos a tratar de tomar ese camino? Y qué mejor entonces que hablar con el que sabe. El padre Marcelo. Aquí está con nosotros. Un gusto tenerte aquí, Marcelo. Hola, Gustavo. Hola, la gente. Aquí estamos. Pues es que me asombró. No le pregunté a demasiadas personas, han sido 8, 9, 10, sí, al barrer y en medio de charlas que no tenían nada que ver con Santa Rosa. Pero algunos no saben nada, pero algunos me dijeron, buena gente. Buena gente. Y sí, en el fondo es la gran verdad, ¿no es cierto? Claro, buena gente. Sí, yo creo, Gustavo, que hay que digamos, pensarlo en dos momentos. Digo, en la vida, ¿no?, de estas personas. Digo, admirablemente, Rosa murió de 31 años, muy joven, ¿no?, de tuberculosis, encima una enfermedad horrible que hoy día, bueno, se cura como en aquel momento era letal. No, exactamente. Y digamos, durante la vida, la persona que fue, y fíjate vos que en definitiva esta gurisa, 1600, ¿no? 1580 y pico nació, 1617 murió, 31 años, y digamos, la santidad en la vida es imitar a Jesús, vivir el Evangelio. Y fíjate vos que casi siempre, en el caso de Rosa, con una seria preocupación por los indios y por los negros. Estamos hablando de 100 años después que nos descubrieron, ¿no? Digo, la Lima colonial ya había esclavos, y ella se preocupaba por eso, mucho mulato. Ella, de hecho, es hija de un español, pero con una nativa de acá. Y su preocupación era el sufrimiento de los negros, y digo negro, y de los esclavos, ¿no?
Y bueno, y una vida de, bueno, sí, después sabemos, una vida de oración, se consagró su virginidad, no quería casarse, medio que la querían obligar y no quería casarse. Porque aparte era una familia pudiente. Sí. Aunque cuenta la historia, Gustavo, que en algún momento la pasaron muy mal. Ella trabajaba, se puso a trabajar cuidaba la huerta de la familia porque vendía la producción y hacía bordados para las señoras de la alta sociedad limeña y con eso, digamos, también ayudaba a su familia que no la estaba pasando bien en algún momento porque eran como 2 hermanos, ¿no? Sí. No sabemos el nombre de todos los hermanos, creo que de 9 se conocen los nombres, los otros. Cosa también común en aquella época. Cosa muy común en aquella época, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la santidad en la vida es una persona que quiere imitar a Jesús. Emular, dijiste vos, me gustó esa palabra, emular a Jesús, ¿no? Y después, digamos, una vez muerta, la iglesia declara santo a algunas personas. Y vos lo dijiste de pasadita, pero digo, yo no tengo duda de que tu mamá y mi abuela son santas, sí, porque vivieron su vida sirviendo, dando la mano, siendo buena gente, nada más. Y después viene, digamos, la declaración de la iglesia, ¿no? Y esto es muy limitado, digamos, no sé cuántos santos habrá en el mundo, varios miles, pero no alcanza a toda la gente buena que ha pasado por esta vida y que han sido santos no porque lo dice la iglesia, sino porque vivieron el evangelio en su vida, ¿no? Entonces, esta es la gran cuestión, es decir, la santidad como decisión de vida de cada persona, de vivir haciendo el bien, de vivir el evangelio, de ocuparse del hermano, y en algunos casos, poquito, la iglesia declara la santidad después de muerto, ¿no? Y fíjate vos, digo, la iglesia, uno de los pasos es comprobar algunos milagros, ¿no? Milagros comprobados científicamente, sanaciones o qué sé yo, pero ¿por qué? Porque el criterio es que si está con Dios, puede interceder, puede decirle a Dios, che, mirá, ayudarlo al Marcelo, ayudarlo al Gustavo y recibir una ayuda de Dios. Entonces, con eso se comprueba, lo pongo entre comillas, ¿sí? Se comprueba la santidad, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que tiene que haber sido difícil para Rosa de Lima hacer lo que hacía en aquel momento. Incluso hasta se me ocurre que alguna de las personas de la iglesia la mirarían con recelo. Sí, mucho. Porque era demasiado buena. Sí. No, y fíjate vos, yo creo que una de las particularidades, por lo menos de los grandes santos que nosotros conocemos, Gustavo, es aparecer en momentos muy complicados, digamos, ¿no? Es decir, la iglesia siempre ha pasado por momentos oscuros de ambición, de poder, de esto, de aquello, de lo otro, y estos tipos vienen como a patear el tablero, ¿no? Vienen como a cuestionar el status quo, porque se va como aceptando, ¿no? Entonces, no, bueno, está bien, así, todo el mundo lo hace, como decimos, ¿no? Y vienen de golpe estos tipos, estas personas, esta mujer, a cuestionar la situación y decir, no, paren, che, no, este no es el camino, ¿no? Sí tuvo mucha oposición, obviamente, incluso cuando su padre quería que se case, porque era norma social casarse, el cura y el no sé quién más estaban totalmente de acuerdo y querían obligarla y ella no quería, ¿no? Aparte, había autoridades de la iglesia, no te digo que vivían en la opulencia, pero vivían como unos duques. Sí. Entonces, aparece esta mujer que se pone a trabajar para los que no tienen nada, para los que son dejados de lado, para los que ni siquiera son considerados como personas porque son esclavos. Tiene que haber sido una bomba. Sí, claro, ¿no? Y digo, te cuestionaba la vida de los que tenían que haber vivido el evangelio más naturalmente, sí, claro. Terrible tiene que haber sido. Tiene que haber sido muy difícil para ella. No, y lo cuenta en su historia lo que sufría porque esto, es decir, quería vivir de una manera que todos decían, esta está loca, o bueno, otras cosas, ¿no es cierto? Claro.
Increíble. Sí. Vos hablabas de milagros. ¿Qué milagros, por ejemplo, en el caso concreto de Santa Rosa? Vos sabés que no sé qué milagro se le atribuye. Pero claro, ya una vez muerta se atribuye que libró a Lima de algún ataque medio pirata, pero la verdad que no sé cuáles son los milagros reconocidos en el caso de Rosa, digo, ¿no? Tiene que haber habido alguno porque... Sí. Sin duda. Ahora, también obviamente estamos en el año 1600, cambiaron los criterios, ¿no? La iglesia fue perfeccionando los métodos supuestamente, y probablemente no, la verdad que no, esa parte no la sé, no la leí, no la investigué, de decir qué milagros se le atribuyen a Rosa como para declararla santa, ¿no? Pero fíjate, y te quería decir esto, ¿no? Es decir, normalmente la santidad empieza en la declaración de la gente. Cuentan que el velorio de Rosa fue un desastre, un lío, porque la gente quería quedarse con algún recuerdo de ella. En la pequeña Lima del año 1600, ¿no es cierto? Pero ya normalmente la santidad empieza con un reconocimiento de los demás. Digo, así como a muchos cuestiona esto que vos decías, otros ven y dicen, che, pero esta persona, qué buena que es. Y la gente más humilde Sí, tiene exactamente. que haber adorado. El que recibía la ayuda de ella, el que su cercanía. La ¿no? veía todos los días, Claro, estaba ahí, estaba. al lado de todos. Sí, al lado de su casa. Y por eso, fíjate vos, el Papa Francisco tuvo una intuición muy interesante cuando él habla de la santidad de la puerta de al lado, la santidad del vecino, la santidad de tu mamá, la santidad del almacenero, la santidad del empleado municipal que anda haciendo bien su laburo por ahí, ¿no? Francisco hablaba de la santidad de la puerta de al lado, como diciendo, mi vecino que vive bien, que es una buena persona, en definitiva, ¿no? He leído alguna vez, y por supuesto que lo tomo con pinzas, porque es una opinión de quien escribió eso, nada más, ¿no? Porque fue escrito en nuestros tiempos, no en aquellos. Pero he leído que había una conveniencia hasta política de la Iglesia Católica para tener un santo o una santa, en este caso, en estas tierras. ¿Puede ser eso? Y sí, puede ser, digamos, obviamente fíjate que en aquellos años nosotros éramos parte de la diócesis de Lima. Lima era, digamos, América Latina era una sola diócesis, había un solo obispo ahí, y dicho sea de paso, obviamente todo esto mejoraba la fama de la iglesia y ayudaba a que se extendiera, como de hecho se extendió rápidamente, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando del año 1600 y ya Lima estaba lleno de iglesias y de congregaciones religiosas y qué sé yo, qué sé cuánto, obviamente que también se movía por estos intereses, digamos, detrás del interés de la evangelización, obviamente había otros intereses, y de hecho, estas iglesias de Lima, de Bolivia, de estos lugares donde se nota el poder y la opulencia, por ejemplo, en los altares y en los ornamentos y en esas cuestiones, que todavía hoy se ve que fue, digamos, muy poderoso el influjo de esa iglesia, ¿no? Pienso también que si no fuera por el poder que tiene y que fue acumulando la Iglesia Católica, no sería lo que es. Tal vez hubiera desaparecido. Puede ser, sí. Y digamos, viste que el poder también tiene como esta doble cara, decir, a algunos les sirvió para hacer el bien. Claro. Y en algunos casos, estos santos, por ejemplo, esta gente que se servía de esa autoridad, fama, poder, o llámalo como quiera, como para vivir el evangelio, que ahí está la cosa, ¿no? Y otros se han enriquecido. Y obviamente, se enriquecen. obviamente, sí, claro. Como sí. en todas las instituciones. Como en todas las instituciones donde estamos formadas por personas humanas. Claro, Sí, claro. sí. La otra cosa que me llama mucho la atención es que la figura de Santa Rosa, casi yo diría inmediatamente, tomó fuerza en muchísimos lugares fuera de Lima, en un momento que no había internet, no había WhatsApp, no había nada.
Increíble. Hay como creo que 2 o 3 cuestiones, Gustavo. A ver, las congregaciones religiosas usaban de estos santos, adheridos a ellos, ¿no? En el caso de Rosa estaba, digamos, ella no era monja, ¿no? Ella vivía en su casa, después con la ayuda de su hermano se construyó una pequeña casita en la huerta de la familia, pero ella era terciaria dominica. ¿Qué quiere decir? Adhería a la espiritualidad dominica desde su casa, no siendo religiosa, no siendo monja, pero adhería a la espiritualidad. Y las congregaciones usaban esto. Y los dominicos acá en nuestra zona fueron muy fuertes. En la Argentina colonial, en la Buenos Aires colonial, y después en Córdoba tienen el gran convento dominico, en Santa Fe. Entonces, las congregaciones usaban, digamos, hacían presentaban a estos santos que eran suyos. Entonces también era un factor de poder para las congregaciones, decir, miren, nosotros tenemos esta santita que es de acá nomás. Y bueno, y Rosa fue muy famosa, incluso en Filipinas, ¿viste? Santa Rosa es muy conocida acá en América Latina y en Filipinas, porque digamos la evangelización se dio simultáneamente, ¿no? Vos sabés que hace muchos años, como 50, y yo entonces vivía en Buenos Aires, cerca del lugar donde yo vivía había una parroquia, Santa Rosa. Ajá. Paso un día, Santa Rosa. Entonces entro. Y bueno, hablé con el cura de turno, ahí qué sé yo. No sabía por qué era de Santa Rosa en realidad. No tenía por qué saberlo. Claro. Pero un 30 de agosto me acerqué. Y pasaba lo que acá, una cantidad de gente impresionante. Mira. Impresionante. Entonces, con la gente que mantuve alguna relación, no sabían de dónde venía, porque según ellos siempre había sido así. Claro. Cuando eran gurises, ya. O sea que hay una convocatoria muy grande de la figura de Santa Rosa. Sí. Notable. Y acá en nuestra zona, digo, así como mencionaba la fuerza de los dominicos, acá en nuestra zona no fue así, ¿no? Sino que no sé bien cómo llegó la historia, a Urquiza, y Urquiza fue un gran difusor de Santa Rosa. De hecho, nuestra patrona se debe a que la estancia, una de las tantas estancias de Urquiza, se llamaba Santa Rosa, ¿no? Increíble. Sí. ¿Cómo ves a Santa Rosa hoy y la relación con la gente? Porque, como decía al principio, el católico debe emular a la santa, más allá de ir el 30 de agosto a la iglesia, agradecerle o pedirle, hacer la procesión. Más allá de eso, tendría que estar todo el año la figura de la santa y el ejemplo de la santa en el católico. ¿Cómo lo ves a la relación hoy? Y bueno, a ver, creo que hoy vivir el Evangelio pasa, digamos, más por la cotidianeidad del laburo, de la familia, de los espacios donde uno se mueve habitualmente, ¿no? Digo, quizás la vida cambió respecto al 1600, ¿no? Sin duda. En el sentido de que, bueno, hoy día, a ver, vos lo mencionaste, por lo menos al principio, Rosa no tenía nada que hacer porque era de familia pudiente, la plata fluía, entonces digo, se dedicaban por ahí o se encontraban con Jesús y empezaban como una vida muy espiritual, incluso Rosa llega a tener experiencias místicas, ¿no? Pero digamos, desde cierta holgura en la vida. Hoy día yo creo que hay que ser santo laburando, ¿eh? Sí. Hoy día hay que ser santo en el trabajo cotidiano, en la honestidad, en acompañar al que más sufre, al que sufre un poco más que yo. Y en definitiva, bueno, hoy ser como Santa Rosa sería ser santos de esta época, ¿no? Santos así, silenciosos, vivir el Evangelio, no joder a nadie, ser buena gente, Compartir. volviendo al compartir
compartir, no perder de vista que el otro también es mi hermano y que nos necesitamos mutuamente. Sí, leyendo algo sobre Santa Rosa, en tanto tiempo, yo creo que hay un ejemplo fundamental de ella que era el compartir. No daba, compartía. Exactamente. Es diferente, muy diferente, ¿no? Incluso se cree, simultáneamente, ¿no? A Rosa en Lima vivía Martín de Porres, Sí. que él sí era dominico, Martín era mulato, ¿no? Era negrito. Sí. Así que, en la congregación no lo podían aceptar como hermano, porque era morocho, Claro. porque era negro, porque era hijo de esclavo. ¿Qué se cree este tipo? Claro, no podía ser monje. Claro. Entonces lo admiten como hermano lego, ¿no? Y les hizo una revolución porque les llevaba a los enfermos lo iban a buscar para que los sane adentro del convento, le armó un lío bárbaro. Él era el encargado de barrer, es el santo de la escoba, pero sabía medicina ancestral y hacía milagros, supuestamente, no supuestamente. Seguramente. Y la gente iba al convento, no sabían qué hacer los monjes con tanta gente enferma que iba a pedirle ayuda a Martincito. El menor de todo, el que no podía ser monje, les armaba una revolución en el convento porque lo buscaban a él. Y Santa Rosa era la que no era monja. Exactamente, pero eran amigos, se ve que se conocieron e incluso dice que trabajaban juntos en algunas cosas. Indudablemente andaban por el mismo camino. Sí. Tiene que haber sido muy difícil. Sí. Muy difícil. Dada la época. Claro, y una mujer, una gurisa, mucho, todo en contra. Y sin embargo, la tipa dijo, vamos para adelante. Vamos para adelante, este es el camino. Qué cosa. Sí, creo que tenemos mucho para aprender de Santa Rosa. Sí. Y hay que ir para adelante. Cuando uno se encuentra con una convicción en la vida, hay que ir para adelante aunque vengan degollando, dijo el Martín Fierro. Sí, señor. La última es que me llama la atención, es que no haya aquí en nuestra región y en otras regiones, como bien han mencionado, dentro del catolicismo, el estudio de esta figura, el estudio de la vida de esta figura, el estudio de la posibilidad de pasar ese ejemplo a nuestros días. Entonces, sí, trabajar, sí, por supuesto, trabajar y demás, y compartir y todo. Pero tomar lo que Santa Rosa nos dejó como ejemplo, de la misma manera que había que tomar el ejemplo que dejó Jesucristo para los católicos, y se la toma poco. Y yo creo que eso sería fundamental. ¿Por qué no se hace? Pero bueno, un poco también tiene que ver con esto que vos mencionabas de la incomodidad de los santos, ¿no? Un cura Brochero es patrono de los curas de Argentina, pero nosotros no lo imitamos, deberíamos conocerlo más, obviamente también haciendo el salto histórico, ¿no? Pero Claro. Brochero, Seferino Namuncurá. Ahora, vos sabés que la iglesia tiene un proceso bastante avanzado de canonización a un empresario argentino, Enrique Sau, W. Y claro, pero son ejemplos incómodos, Gustavo. El santo tiene esto de aguijonearte, de cuestionarte, de decir, pero ¿y por qué él pudo y yo no? ¿O por qué yo no intento un poquito más? Y bueno, entonces medio que lo dejamos ahí, ¿viste? Lo veneramos, qué lindo, llega la fiesta, lo celebramos, pero son vidas incómodas. Este empresario, muy interesante también su vida, Sí. que ayudó a muchos y no dijo nunca. Ajá. Qué cosa. Así tiene que ser. Así debe ser. 30 de agosto, Santa Rosa. Decirle algo a la gente mirando la cámara sobre Santa Rosa. Eso. Miren, ni siquiera se llamaba Rosa, se llamaba Isabel de nombre y le decían Rosa por lo linda que era.
¿no? Dice que el día de la confirmación, el obispo, cuando va a confirmarla, ¿se acuerdan la confirmación? Que los gurises van con el nombre acá porque el obispo tiene que decir su nombre. Gustavo, yo te confirmo. El obispo vio que se llamaba Isabel, pero le dijo Rosa, por la belleza. Y es más, ella no quería que le digan Rosa. Hasta que un curita la convenció, le dice, pero, a ver, es que Jesús está enamorado de tu belleza. Y ahí aceptó que le dijeran Rosa. Entonces, digo, como nuestras gurisas de acá, de la ciudad, las jóvenes, adolescentes, como cada uno de nosotros, la belleza de ser buena gente, la belleza de mantener la simpleza, la belleza de no creérsela, la belleza de compartir un abrazo, un mate, un saludo, una cara agradable. De eso se trata Santa Rosa, gente. Y de decir, no estoy solo, el de al lado es mi hermano, me necesita, nos necesitamos y nos podemos ayudar. Y si entre todos nos ayudamos, vamos mejor para adelante. Gracias, Marcelo. Un Muchas gustazo. gracias. El padre Marcelo. Bien, en la vida hay un montón de ejemplos, ¿no? Muchos malos, por supuesto. Muchos malos. Pero hay muchos buenos. Por ejemplo, de Santa Rosa, como bien lo explicaba el padre Marcelo recién. Entonces, por supuesto que los católicos deben conocer muy bien. Y los que no son también, porque hay un ejemplo de vida. De vida. No solamente un ejemplo de cierta y determinada religión, no, de vida. Cómo vivir mejor, cómo vivir para compartir con todos, cómo desprenderse de lo que es útil sí para uno, pero es más necesario y más útil para el otro que no tiene nada. Sí, hay un ejemplo de vida en Santa Rosa. Es nuestra patrona, la patrona de la ciudad. Le podrá gustar más a algunos, menos a otros, pero es la patrona de la ciudad. Y es un ejemplo. Tomémoslo entonces, al ejemplo. Y en lo que podemos, llevémoslo a la práctica. Y si no, pasará otro 30 de agosto y esperaremos un año más. Un breve corte. Llegó el bono contribución del Club 1 de Mayo. Una casa, 60 metros cuadrados y premios mensuales. Además, el show en vivo de Abel Pintos. Primeros 5.000 números por solo 60.000 pesos. Club 1 de Mayo, 100 años. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de Mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. De septiembre, Festival Aniversario del Club Ferrocarril, sorteo del terreno, show en vivo, buen servicio de cantina. No te olvides que con tu bono entras gratis. 12 de septiembre, aniversario del Ferro. Bien, hasta hace un minuto charlábamos con el padre Marcelo sobre Santa Rosa de Lima, su historia, la santificación, su obra. Pero ahora vamos a charlar sobre Santa Rosa aquí, en nuestra región, donde incluso hubo una decisión indudablemente política de
de Justo José de Urquiza en su momento, había una estancia, la estancia de Santa Rosa, una de las estancias del Estado. La pregunta es, ¿estaba ya Santa Rosa aquí o no? Porque la historia aquí no comenzó con la llegada de los inmigrantes, ¿eh? Ya había historia y ya había gente que vivía aquí. ¿Estaba o no estaba? Si estaba, ¿cómo fue que los italianos tomaron a esta santa? ¿Cómo fue? Porque ellos venían con otros santos en sus valijas. Y yo creo que esto también tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, porque eso forma parte de nuestra identidad. Somos hoy de tal o cual manera, de acuerdo a lo que fuimos ayer, de tal o cual manera. Claudio Hermosa está con nosotros para charlar de este tema. Claudio, un gusto. Muchas gracias por estar El gusto acá. es mío, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué tema Santa Rosa? Hermoso tema. Y a veces hasta, bueno, vos lo planteabas muy bien recién en la presentación, a veces hasta tenemos como naturalizada estas cuestiones, ¿no? Y no nos preguntamos esto. Y bueno, y qué importante lo que vos decías recién de Urquiza, ¿no? O sea, ese rol que va a tener en todo esto que hoy es nuestro presente y en cuanto a lo religioso. Yo creo que Urquiza, para mí, ¿no? Sí. La figura de Urquiza y la decisión de Urquiza es muy importante. Pero lo que no sé, y que sería bueno saber, si ya antes no estaba Santa Rosa por estos lares. Bueno, es importante esto, porque por un lado, si nos remontamos mucho más atrás todavía, a la época del Cabildo de Yapeyú, cuando Juan de San Martín establece estas estancias, bueno, ahí vemos que aparece San Gregorio, ¿no? La Merced, Jesús del Geroa, pero no aparece todavía en ese momento Santa Rosa. Si bien no tiene que extrañarnos a nosotros un dato que no es menor, estamos hablando de esta santa peruana, estamos hablando de una figura que sí fue muy representativa en su momento para nosotros. De hecho, hasta en el Congreso de Tucumán se deja constancia de que este sol naciente quedaba bajo la advocación de Santa Rosa de Lima, como esta santa americana, de manera que tampoco tiene que extrañarnos que ya mucho tiempo antes se venga pensando en la historia de Santa Rosa, cuando aún en la época de Juan de San Martín estamos todavía mucho más cerca de la historia de esta Isabel Flores de Oliva, su nombre original. Después vendrá lo del Congreso de Tucumán, mucho tiempo después, toda nuestra etapa independentista. Pero es un nombre, digamos, que como que sobrevuela todo Latinoamérica, pero que sí va a tomar, digamos, como se va a sentar formalmente con Urquiza. Eso sí. Las estancias del Estado y Urquiza. Urquiza genera un sistema fiscal, económico, ganadero admirable. La verdad que admirable me refiero a lo ejemplar, porque realmente era muy reconocido el plan que él tiene para establecer algo que toma como epicentro el saladero de Santa Cándida, ahí en cercanía de Concepción del Uruguay, pero que al notar, por un lado, al notar la magnitud que esto tiene, estamos hablando ya de 1847 y 1848, al notar la magnitud que esto tiene, no basta con las estancias de él, y acude a estancias o a tierras fiscales. Por eso es que mira hacia el norte y mira hacia esta región,
y ahí viene esto de las estancias del Estado, que esto le va a permitir a él, por un lado, enviar ganado para que se lo engorde, para que se lo críe y para que le vayan enviando luego al saladero y cuente con más, digamos, materia prima, que era lo que hacía falta. Porque estamos hablando de un saladero de los más relevantes, llegó a tener más de 300 empleados y un lugar al que entraban, qué sé yo, 500 cabezas de ganado por día, o sea, una cosa impresionante. La producción que eso generaba, las exportaciones a Portugal, a Inglaterra, o sea, para la época era algo ejemplar. Pero viendo acá, la organización que él va a generar con estas estancias del Estado es también muy brillante. Y viste que a nosotros de Urquiza siempre nos admiró esa capacidad de organización como para manejar muy bien los tiempos, ¿no? Así como de pronto estaba gobernando con 2 o 3 horas solamente en su despacho del Palacio, a todo el resto de lo que era en ese momento las Provincias Unidas, acá es igual, acá él tiene el tiempo para abocarse de lleno hasta en los más mínimos detalles con lo que iban a ser la administración de estas estancias del Estado. Él crea estas estancias del Estado que van como desde la zona del Mandisoví hacia el norte, ¿no? Y abarca toda esta región. Estamos hablando acá de fines de 1848, entre 1848 y 1849. Y ahí aparece un gesto que no puede ser menor para nada, ¿no? Al contrario, es ejemplar, que es el nombramiento de Santiago Artigas. El gesto de Urquiza al nombrar a Santiago Artigas, estamos hablando del hijo menor de José Gervasio Artigas, y tengamos en cuenta que estamos en 1848, fines del 48, ¿no? Artigas fallece en el 50, pero desde el exilio de Artigas se habían puesto muy fea la situación para los Artigas, y para escuchar el apellido Artigas ya era un apellido de conflicto en la banda oriental. Es decir, que ellos no la estaban, digo ellos me refiero a la familia, ¿no? Con su mamá, su hermana, no la estaban pasando bien. Y por eso es un gesto altruista muy destacable de Urquiza, el rescatar no solo a Gervasio, sino a su mamá y a la familia, rescatarlos y traerlos hacia Entre Ríos. Entre Ríos fue como prácticamente la salvación de los Artigas. Se instalaron en Concordia. Se instalan en Concordia. Y allí murió. Allí muere, e inclusive allí muere también su mamá, Sí. Que es otra historia increíble, ¿no? Porque inclusive cuando él, después de toda la movida acá, él queda en Concordia, fallece en Concordia, te diría que hasta casi afectiva cuando uno se detiene a mirar las correspondencias de Santiago Artigas con Urquiza y la consideración de Urquiza para con la familia de Santiago. Fue un gesto, insisto, muy valioso. Pero él lo trae, te decía, a fines del 48 a Santiago Artigas y lo nombra mayordomo y administrador de estas estancias del Estado. Muy expeditivo, muy prolijo el trabajo de Santiago Artigas, o sea, no era una cuestión de traerlo nomás y bueno, a ver dónde lo puedo acomodar y proteger.
no fue tan así, porque él viene y cumple con una función muy interesante, primero más desde la zona del Vendisuabí, después más instalándose aquí. Y ahí viene un poco tu pregunta disparadora, porque ahí empezamos a encontrar que Santiago Artigas habla mucho de la estancia del Estado de Santa Rosa y cuando habla de la estancia de Santa Rosa, en las correspondencias, por ejemplo, siempre haciendo referencia, remarcando mucho el lugar, ¿no? El lugar como la estancia Santa Rosa, o sea, desde la estancia del Estado, esta que está acá en el norte viene a ser la ciudad, como la estancia Santa Rosa. Y Urquiza le manda, por supuesto, le manda un promedio de unos 6.000 y pico de animales, y cifra que se va casi a quintuplicar con los años, y toda la organización de cómo manejar esta estancia. Pero la organización y el seguimiento de la organización, es decir, por ejemplo, hay correspondencias entre Urquiza y Santiago Artigas sobre la estancia de Santa Rosa, en la que Urquiza, por ejemplo, le pregunta acerca de los peones, del comportamiento, de cómo había estado el levantamiento de los corrales, había que hacer corrales, o sea, pero insisto, el rol de Santiago Artigas fue fundamental porque fue muy, muy efectivo, muy productivo, y Urquiza le conserva, digamos, le reconoce sus cargos, digamos, como militar, lo nombra coronel, de hecho participa en caseros, pero es muy bueno, digamos, muy bueno el vínculo que se genera y a su vez es muy buena la respuesta de Artigas para con Urquiza como administrador de todas estas estancias, ¿no? Y van desde el Vendisuabí hacia el norte. Ahora, ¿se sabe por qué Urquiza elige el nombre de Santa Rosa para la estancia? Puntualmente no. No hay, digamos, mirá que nosotros a la hora de estudiar todo esto hemos visto las publicaciones, hemos visto toda la cuestión epistolar, las correspondencias. Sí, está muy presente la cuestión, la tradición de colocar los nombres o de santos o de las esposas, ¿no? Que era muy, muy común. De hecho, por ejemplo, Santa Cándida era la mamá de Urquiza, por ejemplo. Pero puntualmente de Santa Rosa, que es la que nos toca a nosotros, no hay, digamos, una respuesta puntual por qué va a elegir que esta sea la estancia del Estado con el nombre de Santa Rosa. ¿Habrá existido el nombre de Santa Rosa aquí? Porque vos bien mencionaba Santa Rosa en la figura de Santa Rosa en el Congreso de Tucumán, 1816. Sí. Esto de las estancias es 40 años después, 30 y pico años. ¿Habrá existido la figura de Santa Rosa en quienes poblaban nuestra región? Por eso yo lo remarcaba. Por eso yo lo remarcaba porque en todo lo previo a las estancias del Estado, en esta y lo que fue la etapa independentista a partir del periodo de 1810, 1816 y de ahí en adelante hasta el 1820, en toda esa etapa y previo a lo que fue luego, mucho después, la inmigración, destaco la inmigración por todo el tema de todo el santoral europeo que va a llegar con la inmigración. Acá, nosotros a la hora de atender nuestro santoral era muy limitado y evidentemente la figura de Santa Rosa se eleva por sobre todo. Entonces, no es un dato menor que nosotros pensemos que
se mencione a Santa Rosa, porque había religiosamente, por ese entonces acá había más una cultura de levantar la imagen de María, de la Sagrada Familia, del niño, pero quedábamos ahí, no entrábamos en el paso siguiente, que sería el santoral, porque aún no teníamos acá en América. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar, y siendo un poquito más atrás, cuando se reconoce el oratorio de Tupalaí, que fíjate que del cacique Máximo Chapotá, que alude a Niñito Dios, ¿no? Tupá Araí, Niñito Dios. Pero esas referencias, y eran oratorios con alguna imagen tallada, que oficie como para que, ya que era un lugar de paso y los parroquianos paraban en el lugar, o quienes iban de paso, contaban con oratorio para rezar. Pero no más que eso. Para la época, porque la iglesia ha tenido eso, ha tenido figuras que han pasado en el tiempo y otras que permanecen. Nosotros estamos ahora celebrando el año jubilar franciscano, 800 años, pero es una figura que en la historia está cada vez más presente, ¿no? Más presente. 800 años después está presente. Pero, por ejemplo, San Justo y Pastor, por ejemplo, que eran los santos importantes, relevantes para Urquiza en su momento. No son santos que hoy los tengamos tan presentes en el santoral. Y otros que sí resisten, digamos, por decirlo así. En el caso de Santa Rosa, en ese momento, no se discute que era una figura que, es feo decirlo de moda, pero sí una figura que sobresalía porque era de los pocos que había por esta zona, y más ahí tan cercano en su historia de vida, ¿no? Entonces no está errado ni asombra que dentro de ese corto abanico, digamos, de santos se elija a Santa Rosa. El tema con Santa Rosa va a ser que, aún finalizando con las instancias del Estado, esto allá por 1865, que un poco empieza todo este sistema tan bien económico, ¿no? Tan bien montado en las tierras fiscales, empieza como a decaer por varias cuestiones económicas, ¿no? El poco valor que ya había con la carne y otras cuestiones económicas, y después la muerte de Urquiza. Es impresionante cómo el nombre permanece. Me llama la atención cómo lo toman los italianos que llegan. Porque pasa algo, Gustavo. Está bien que Italia en ese momento no era el país que es hoy, ¿no? Pero de las regiones que llegaron acá, tenían su santoral. Sí, pero vos sabés que en el medio pasó algo que tiene que ver con la cuestión de la toponimia. Vos sabés que, y también la cuestión epistolar es importante, las correspondencias, de hecho hasta todavía con las instancias de Santa Rosa, siempre se hablaba de la población de Santa Rosa, aún después de la desaparición de la estancia de Urquiza. Y se seguía hablando de la población de Santa Rosa. Dos conceptos muy habituales que se usaron en las correspondencias. La población de Santa Rosa o el paraje de Santa Rosa. Vos fíjate cómo ya no contamos con las estancias, con la estancia, mejor dicho, pero sí el nombre había quedado impuesto. Todavía no estaba Villa Libertad. No. Claro. Acá tenemos que estar hablando, por ejemplo, para ubicarnos en el tiempo de, 1870, 1871, 1872. Y cuando se acudía a esta región, cuando, por ejemplo, ¿no?
cuando surge la ley de fundación de Villa Libertad en 1872, y cuando viene el director de topografía, Melitón González, viene para recorrer la zona y para definir con exactitud dónde se va a trazar la mensura de la futura Villa Libertad, que él la cambia, la corre un poquito del lugar. Cuando él habla del lugar, en las correspondencias y en el informe, él habla de la población de Santa Rosa. Quieto. Entonces, y no es un dato menor, es un dato re importante, porque nos está indicando cómo ya desapareció la estancia del estado de Urquiza y ya lo tenemos a Santiago Artigas viviendo en Concordia. Ya pasó esa etapa. Y sin embargo, el nombre queda, y en las correspondencias que vemos o los informes que vemos, al definir el lugar, hablan de la población de Santa Rosa. Una capacidad de síntesis muy interesante que nos está queriendo indicar esto de el lugar donde viven estas familias, antiguos pobladores de la estancia de Urquiza, Santa Rosa. Cuando llegan entonces los europeos se encuentran con esto fuertemente instalado aquí. Fuertemente instalado. Ahí hay unos testimonios que son, vale rescatarlo, que son unas cartas que escriben, unos informes que escribe el padre Federico Rayaro, que era el sacerdote de Federación, que era el que en ese entonces venía a celebrar misa, y todavía celebrando misa allá, ¿no? Entonces, cuando digo allá me refiero al antiguo casco de lo que había sido la estancia de Santa Rosa, y que después en ese casco, ese antiguo casco abandonado ya desde 1865, y acá estamos en 1876, se instala ahora Pablo Estampa. El primer rancho del casco de Santa Rosa, ¿no? Un rancho que se va a construir de material, se va a instalar Salteri, Constantino Salteri, y hay 2 o 3 ranchos más, ¿no? Para los víveres, un rancho aparte para el juzgado de paz y la escuela. Hay otro rancho donde se ubican los 2 agentes de policía, y se sitúa en ese lugar, pero todo ese lugar es conocido como Santa Rosa. Santa Rosa. Cuando comienzan a llegar los inmigrantes, y cuando los inmigrantes llegan en 1876, y en el 77, cuando llega la primer misión salesiana con Juan Cagliero y Evasio Rabaglietti, claro, ¿qué va a acontecer ahí? La primer misa que se va a celebrar acá en esta tierra ya con los inmigrantes y con los religiosos italianos, fíjate qué fuerte que es esto, ¿no? Porque en la gente, en los parroquianos, la misa se celebra en el paraje Santa Rosa. Entonces, para ellos era muy fuerte esto. Aún, como decís vos, con todas estas familias italianas que vienen con todo ese bagaje de ese santoral italiano tan relevante e importante. Pero adoptaron Santa Rosa aquí. Pero adoptan Santa Rosa hasta por una cuestión de... Pero es notable. Es notable, y hay unas cartas que la rescata un vecino de acá en su momento, Carlos Arnau. Él rescata unas cartas de italianos contándole, las cartas están buenas, están escritas en italiano, y ellos le cuentan a la familia que, mirá el año que estamos hablando de 1883, y ellos cuentan que el 30 de agosto es una fecha muy importante para ellos, porque se hace la celebración de Santa Rosa de Lima. La carta está escrita en italiano, pero ya ellos hablan
1883. Hablan de eso. Por eso, cuando se construye ese primer rancho capilla, este mismo señor, este vecino Arnau, que fue como que casi como un recopilador en ese momento de estos testimonios, él escribe que los mismos vecinos, dice padres y abuelos, calcula en 1883, o sea que estamos hablando de la etapa inicial, padres y abuelos eligen el nombre de Santa Rosa. O sea, los vecinos de acá, por una cuestión hasta como de respeto, que se sentían que pertenecían a la población de Santa Rosa, a la antigua población de Santa Rosa, naturalmente le proponen al padre cura que venía de Federación que lleve la advocación de Santa Rosa de Lima. En el 80, unos añitos atrás, había venido desde Paraná Monseñor Chilaveri Crespo. Una visita que tenemos que tomarla como muy importante porque era el Monseñor en ese momento, era el obispo, estaba en Paraná, pero era el obispo de todo Paraná, de parte de Santa Fe, de Corrientes, Misiones, todo eso era una sola diócesis. Sí, imagínate lo importante que era que venga el obispo, 1880. Y celebra una misa en la estación del ferrocarril, y una misa con confirmación. Y él los entusiasma y le dice, ahí veo que hay una capilla que está en construcción. Si la terminan, yo les envío un sacerdote, que es esta capilla que te hablaba de Santa Rosa de Lima, que eligieron los vecinos el nombre de Santa Rosa. A los 3 años, en el 83, 1883, levantan esa primer capilla rancho. Y en diciembre, Chilaveri Crespo, el obispo, les cumple y les envía el primer cura. O sea, el cura de una capilla es el capellán. Les envía el primer capellán que va a tener Villa Libertad, que va a ser el padre Pedro Sisámolo. Pero ya en ese rancho capilla, ya bajo la advocación de Santa Rosa de Lima. Fuerte. Santa Muy Rosa, fuerte porque, fíjate, alguien dice esa frase que las cosas arrancan desde abajo hacia arriba y lo único que se hace de arriba para abajo es un pozo, ¿no? Fíjate qué interesante esto, Gustavo, porque no hubo que imponer nada. Al contrario, la gente se lo impuso a los mandamás. Fue desde abajo hacia arriba. Mirá que vinieron gente muy relevante, porque Carliero terminó como cardenal en Roma, gente de la iglesia muy importante que podía haber impuesto, digamos, con toda su autoridad, y en ese entonces ese respeto absoluto que había hacia ese tipo de magistraturas, y sin embargo, desde la gente surgió eso. Recién en el 85, cuando aparezca en Chajarí el padre Bortolo Fochesato, que va a tener la iniciativa de la nueva parroquia, o sea, el templo que conocemos hoy, pero ya para esto el nombre de Santa Rosa estaba indiscutiblemente, ¿no? Pero es una de las cosas más genuinas que tenemos los chajarienses, porque no hizo falta ningún documento de afuera que venga. Surgió desde la gente, y vos iniciabas bien la charla de hoy. La jugada inicial la hizo Urquiza. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Gustavo, muy amable. Claudio Hermosa, todas estas cosas creo, más que creo, estoy totalmente convencido, tenemos que conocer quienes habitamos esta región. Hacen a nuestra historia, son parte de nuestra historia. Y es fundamental conocer la historia, porque si nosotros vamos a defender lo nuestro, nuestra identidad, nuestra costumbre, nuestra cultura, tenemos que saber de dónde venimos y cómo llegamos y de qué manera se fue organizando la región y se fueron organizando las personas en esa región.
La figura de Santa Rosa entonces es histórica acá, es histórica. Sí, señor. Es bueno saberlo, necesario además. Le agradecemos mucho que nos acompañe. La semana que viene volvemos. Que siga bien. Cuídese mucho.